Mucha gente expresa prejuicios simplemente por desconocimiento absoluto, ¿no? Desde decir, bueno, pero los judíos llegaron ahí en esa tierra y le robaron esa tierra a los palestinos en el fin del siglo XIX o en 1948, cuando se establece el Estado de Israel. Pero pronto viene Navidad y en Navidad vamos a celebrar la vida de un judío que nace donde es un judío, que observa el Shabbat, que observa las tradiciones, que nace hace cuánto, más de 2000 años en la tierra de Israel. O sea, ¿quién vivía ahí en esa época? Los judíos. Bueno, pues saludos a todos los que nos escuchan. Hoy nos encontramos con un invitado muy especial, que es el doctor Daniel Feinstein. Y pues bueno, a grandes rasgos, él es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, estudió la maestría en Judaísmo Contemporáneo y Educación en la Universidad Hebrea de Jerusalén y finalmente se doctoró en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Autónoma de México. Actualmente es decano y profesor de estudios judaicos de la Universidad Hebraica de México. Bueno, profesor, primero que nada le agradezco su tiempo, muchísimas gracias. Y me gustaría que a grandes rasgos nos contara un poco sobre su labor en la Universidad Hebraica, cuáles son sus objetivos y bueno, por qué sería importante darle difusión a la cultura hebrea, a la cultura judía. Gracias, Kumiko. Gracias por este espacio y saludo a todos los oyentes. Mira, la Universidad Hebraica es una universidad mexicana creada hace más de casi 32 años, con diversos objetivos, entre otros la formación de recursos humanos, educadores, directores, para el área de la educación, de los estudios judaicos, de la lengua hebrea, la promoción del desarrollo en áreas de psicología, educación, bienestar. Ha ido creciendo y se ha ido transformando como toda institución viviente. La Universidad Hebraica hoy es el espacio, digamos, central en América Latina en estudios judaicos. Tenemos 3 departamentos dedicados al tema, un departamento de lengua hebrea, enseñamos la lengua hebrea en todos los niveles, desde inicial hasta avanzado, formamos maestros y especialistas con base a la lingüística aplicada y con las mejores estándares de enseñanza de lenguas. Tenemos un departamento de educación judía que se dedica a formar maestros, educadores, que trabajan tanto en marcos comunitarios como en marcos generales. Y por último, un departamento específicamente de estudios judaicos que se ocupa de promover la investigación, la enseñanza, la divulgación en temas que tienen que ver con la civilización judía, desde sus orígenes hasta hoy. ¿Por qué es importante difundir la labor de la universidad? Creo que tiene varias aristas. Por un lado, creo que es importante difundir las humanidades en general. En las humanidades y las ciencias sociales está la memoria colectiva de la humanidad. No podemos dedicarnos solos a carreras utilitarias en el sentido más absoluto del término, tecnológicas, cuando perdemos la visión del ser humano, de los valores, de la historia, de la trascendencia. Y también porque el judaísmo sigue siendo una concepción muy poco conocida y entendida en el mundo occidental y en México en particular. Hay muchos prejuicios que provienen de distintas perspectivas que vienen de la antigüedad, del antijudaísmo clásico, de corrientes antisemitas modernas, de toda una serie de desconocimientos, no necesariamente de mala fe. Entonces creo que es importante aquel que quiera conocer la cultura judía en sus fuentes, en su historia, en su desarrollo, con una perspectiva académica amplia. La Universidad Hebraica es el espacio para eso. Y bueno, invitamos a nuestra audiencia a que chequen un poquito de qué va, ¿no? La Universidad Hebraica tiene su propia página de internet. En la descripción la vamos a dejar para que puedan checarla, ¿no? Y ver los cursos que allí se imparten, que están muy buenos, se los recomiendo mucho. Vamos a entrar en el tema fuerte de esta entrevista y bueno, para ello me gustaría contar un poquito sobre mi experiencia. Bueno, como cristiana crecí
haciendo una división tajante de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, los judíos por un lado, los cristianos por el otro lado, ¿no? Sin embargo, eso a mí siempre me hizo como que un eco porque me pareció un poquito ilógico, ¿no? Después empecé a estudiar un poquito más y me di cuenta o caí en cuenta de que pues Jesús fue judío. Y me llamó mucho la atención conocer a Jesús desde su cultura. Entonces me vi en un punto de mi vida diciéndole a Jesús, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y empecé esta parte de mi vida interesante en la que empecé a aprender sobre el Shabbat, empecé a aprender sobre las fiestas bíblicas y yo me fasciné con la cultura hebrea, por su disciplina, ¿no? En fin, me encantó. Sin embargo, a la par con mi comunidad cristiana, pues empecé a tener muchos roces. Tan así que empezaron a decirme que yo soy judaizante, o alguna cosa así, a pesar de que pues mi intención nunca fue en sí, pues imponerles mi pensamiento, ¿no? O sea, eso nunca fue la intención, pero tuve estas discusiones. Ya después investigando un poquito más en una clase en línea que imparte el Instituto de Estudios Bíblicos de Israel, hablábamos sobre un paradigma que se le conoce como el paradigma de la mejor fe, ¿no? Y nos mostraban una estatua de dos mujeres. Entonces, por un lado, una mujer está completamente erguida, con la cabeza en alto, y bueno, esta mujer representaría a la iglesia cristiana, ¿no? Y por el otro lado, la otra mujer está como con la cabeza cabizbaja, incluso con los ojos vendados y como en perfil bajo, y representaría a la sinagoga. Estas estatuas, bueno, son estatuas que las podemos encontrar en la Catedral de Estrasburgo. Es una típica representación de iglesia cristiana versus sinagoga, ¿no? Y más aún, estudiando también un poco, me di cuenta de que había mucho pensamiento antisemita desde los orígenes del cristianismo. Yo me sorprendí mucho, para mí eso fue muy, muy impactante. Se llegó a tener la idea de comparar a los judíos con Judas, el discípulo que traicionó a Jesús. Como testimonio queda lo que escribieron dos importantes autoridades del cristianismo, San Agustín de Hipona y San Jerónimo. Por un lado, San Agustín de Hipona escribió en su comentario al Salmo 108. Este salmo se aplica a este grupo particular de gente malvada, es decir, los enemigos de Cristo, los judíos ingratos. Judas representa los judíos que fueron enemigos de Cristo, que odiaba a Cristo tanto entonces como ahora. En su línea de sucesión, esta especie de maldad lo seguirá odiando. Por otro lado, San Jerónimo escribe sobre ese mismo salmo. Judas me traicionó. Los judíos me persiguieron y crucificaron. En particular, esta es la historia de Judas. En general, es la de todos los judíos. Los judíos toman su nombre no de Judá, que era un hombre santo, sino del traidor. Desde la antigüedad somos judíos espirituales. Del traidor vienen los judíos carnales, es decir, la gente que es de raza judía. Judas está maldito. Esto es, en Judas, los judíos pueden ser malditos. Otro héroe para el cristianismo, Martín Lutero, a quien admiro mucho por su aportación a la música, es decir, si no entendemos a Lutero, no entenderíamos a Juan Sebastián Bach. Y por supuesto, Martín Lutero fue uno de los mayores expositores de la Reforma Protestante, sin la cual hoy no tendríamos el privilegio de tener una Biblia en nuestro idioma. Dios me ayude. Bueno, pues él tampoco escapó al sentimiento antisemita de la época. Se dice que al principio intentó convertir a los judíos al cristianismo, pero al no lograrlo y entre otras cosas que no da tiempo de hablar ahora, terminó con un sentir hostil hacia el pueblo hebreo que plasmó en todo un libro titulado Sobre los judíos y sus mentiras, el cual comienza de la siguiente manera para darnos una idea de su contenido. Dice, capítulo 1. Ya me he convencido de no escribir más sobre los judíos o en contra de ellos. Pero desde que me enteré de que aquellos miserables y malditos no cesan de ser un engaño para ellos mismos y para nosotros los cristianos,
Yo he publicado este pequeño libro para que yo pueda ser encontrado entre aquellos que se oponen a las actividades ponzoñosas de los judíos y como alguien que advierte a los cristianos para que no baje la guardia contra ellos. Entonces, bueno, lamentablemente este tipo de pensamientos nos llevó a tragedias como el Holocausto y me gustaría escuchar su opinión, que nos ilustre cómo es que se comienza este pensamiento antisemita, cómo es que se difunde este pensamiento. Bueno, el fenómeno llamado, depende de acuerdo a los autores, la judeofobia, el antisemitismo, el antijudaísmo, hay distintas terminologías y cada una tiene su propia eh, especificidad, ¿no? Su origen y sus concepciones. Es un fenómeno antiguo que empieza parcialmente en el mundo pagano, antes de la aparición del cristianismo, donde los judíos eran acusados de ser ateos porque no tenían estatuas o ídolos, entonces su templo parecía un templo vacío, o eran acusados por ser separatistas porque no participaban en rituales paganos de libación a los dioses, etc. Pero realmente cuando empieza algo muy fuerte que va a arraigarse profundamente en la cultura de Occidente y se va a convertir, como lo llama un historiador, en un verdadero código cultural de la cultura occidental, o como lo llama David Nirenberg, la tradición antijudía de Occidente, eso es con la separación y las polémicas judío-cristianas, que son polémicas internas intrajudías originalmente. Es como una pelea dentro de una familia, pero cuando se hay la separación y la diferenciación, ya en lugar de ser una pelea interna sobre quién es el hijo legítimo, quién es el mejor hijo, el descendiente, el auténtico, ya se convierte como de un grupo contra un grupo externo, ¿no? Entonces, sin duda que durante muchos siglos la Iglesia Católica y también después en ciertas tradiciones protestantes hubo una serie de demonizaciones del judío, desprecio del judío, desprecio del judaísmo por la no aceptación de Jesús como Mesías, por el seguir apegados al cumplimiento de los preceptos y de la ley, como lo llama la tradición cristiana, por las acusaciones de deicidio, por numerosos elementos. Y esto ha tenido consecuencias graves, pero sigue siendo parte de la cultura, de la iconografía, del arte de Occidente. Y es algo que está muy arraigado y que no se va a sacar o modificar fácilmente, pues lleva muchos siglos, y en ese lugar la Iglesia Católica tuvo un papel central, y hay tú mencionaste algunos padres de la Iglesia, todo un género literario en la literatura de la patrología o la patrística, que se llama Versus Judeus, contra los judíos, como tal. Ahora, eso ha cambiado, y está cambiando por lo menos en la jerarquía eclesiástica. En el mundo cristiano, después del Holocausto, que ocurrió en tierras con una fuerte influencia cristiana, eh, como tales, surgió lo que fue el Concilio Vaticano II, ¿no? Un encuentro donde la Iglesia buscó, como decían la palabra italiana, aggiornamiento, una puesta al día de las enseñanzas de la Iglesia Católica, y uno de los temas que trataron es la relación con otras religiones. Y dentro de la relación con otras religiones, el tema de la relación con los judíos ocupa un lugar primordial. Y ahí empezó todo un proceso que yo lo juzgo como muy positivo de empezar a eliminar prejuicios y condenar esa tradición antijudía que existía en algunas enseñanzas de la Iglesia, en algunas enseñanzas y prejuicios culturales, y llegamos a esta famosa declaración, Nostra Aetate, que define claramente que no se puede acusar a los judíos como grupo ni del asesinato de Jesús, ni de un montón de temas, y eso siguió evolucionando hasta entrar el antisemitismo como un pecado dentro del Catecismo Universal de la Iglesia. Y a partir de ahí, todos los papas de 1965 hasta la fecha han seguido en una forma muy coherente, todos, a pesar de sus grandes diferencias doctrinarias, entre ellos esta línea de acercamiento al pueblo judío y reconocimiento del contexto judío de Jesús y los apóstoles, y la importancia de entender el judaísmo para entender realmente los orígenes del cristianismo. Esto ya es un tema que tiene elementos, digamos, teológicos, tiene elementos, pero también está en el mundo académico. En la comunidad académica ya es claro hoy en día para cualquier estudioso serio del tema
que no se puede entender el mundo del cristianismo sin el mundo del judaísmo, del segundo templo, las distintas corrientes, los manuscritos del Mar Muerto, un montón de literatura muy importante que había en esa época y que refleja la rica diversidad del judaísmo en esa época. Y por otro lado, un cambio muy importante que tiene que ver con la primera parte, que habla de las dos fes y la representación en la Catedral de Estrasburgo, es lo que se llama la teología de la sustitución. O sea, durante mucho tiempo en sectores católicos y protestantes existía esta teoría de que ahora el nuevo Israel es el cristianismo que deja el Israel de la carne. Esa es una teología llamada de sustitución. Empezó todo con el pueblo de Israel y después fue reemplazado por los cristianos y por la iglesia. Esa es una postura inaceptable desde una perspectiva judaica y lo que ya mismo también muchos teólogos católicos, protestantes entienden que el amor de Dios no es de absoluta exclusividad y que así como un padre ama a distintos hijos, el Dios ama a distintas naciones, pueblos, a la humanidad como totalidad, y no se puede plantear que la aparición del cristianismo reemplaza al judaísmo, sino que, como lo llama los propios evangelios y lo ha reiterado papas como Pablo II y otros, que el mundo cristiano es un injerto, es como una olivo injerto en el árbol originario que es el pueblo de Israel. Entonces yo creo que hoy en día, por lo menos en el ámbito de la Iglesia Católica, de otras confesiones protestantes y también de muchos grupos evangélicos, vemos un acercamiento nuevamente al pueblo judío, una conciencia de que los judíos no son ni el problema ni los enemigos hoy en día de la fe, al contrario, son un ejemplo y un paradigma que puede ayudar a fortalecer la fe en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, en el Dios de los profetas, en la fe de Israel y en la fe que cada uno profesa como cristiano o como miembro de otra fe. Ok, sí, pues completamente de acuerdo con usted, doctor. Y bueno, también invitando a que como creyentes, bueno, creyentes o no creyentes, tomemos muy en serio estos temas, ¿no? Porque hay como que una bruma ahí de confusiones que pues tendremos que sentarnos a estudiar en serio este tipo de temas para entender las raíces de todo esto. Y justamente en ese entendido de investigar, de explorar las raíces, bueno, me gustaría introducir el siguiente tema, que sería la guerra en Israel. Hay un par de preguntas que me gustaría hacerle antes de que nos introduzcamos un poco más. ¿Por qué se dice que Israel cayó en una maldición de guerra eterna? Eso es un término teológico, digamos, que es hay gente que opera con categorías tipológicas, que era típico de cierta exégesis bíblica, ¿no? Como tal. Eh, en realidad, eh, creo que depende cómo uno conciba la historia. La historia depende para el creyente, por un lado, en la providencia divina y también en las decisiones humanas. En el mundo judío se le da una enorme responsabilidad, existe libre albedrío, existe la responsabilidad tanto individual como las decisiones más colectivas que a veces se toman. Entonces, a mí no me parece adecuada esa frase como tal. Creo que lo que hay que entender es que hay un conflicto en el Medio Oriente entre distintos actores que tiene causas históricas, que es un conflicto que tiene unos 120, 130 años como tales, que se empieza a originar, que parece que entender, y eso es un problema, la gente no entiende idea de qué es el Medio Oriente, cuándo se forma el Medio Oriente moderno, cómo se formaron los nuevos estados, cuáles sí fueron estados y cuáles nunca fueron estados, eh, qué es el islamismo radical, y entender el fenómeno de la modernidad y la desintegración del Imperio Otomano, cómo afectó a distintas posiciones frente a temas religiosos, temas políticos. Entonces, el tema es muy complejo y hay una enorme falta de conocimiento, ¿no? De la historia del lugar. Mucha gente expresa prejuicios simplemente por desconocimiento absoluto, ¿no? Desde decir, bueno, pero los judíos llegaron ahí en esa tierra y le robaron esa tierra a los palestinos en el fin del siglo XIX o
en 1948, cuando se establece el Estado de Israel, pero pronto viene Navidad, y en Navidad vamos a celebrar la vida de un judío que nace donde es un judío, que observa el Shabbat, que observa las tradiciones, que nace hace cuánto, más de 2000 años en la tierra de Israel. O sea, ¿quién vivía ahí en esa época? Los judíos. Es decir, la presencia judía está documentada desde el rey David hace 3000 años aproximadamente, que convierte a una ciudad pequeña, Jerusalén, en la capital, en Jerusalén como la capital, y a partir de ese momento Jerusalén se va a convertir en el centro del templo de Jerusalén, la vida espiritual, la capital política. Estamos hablando hace 3000 años, cuando no existe ni el cristianismo, ni existe, por supuesto, el Islam, que aparece recién en el siglo VII de nuestra era. Entonces, la presencia del pueblo judío en la tierra de Israel, la conexión no es un invento moderno del sionismo o cosas por el estilo. Hay una conexión religiosa, espiritual, cultural, una presencia ininterrumpida, aunque sí se destruyó el Estado judío que existió en la tierra de Israel durante muchos siglos, y hay una evidencia arqueológica impresionante. Y cuando uno va ahí, a diferencia de lo que ocurrió cuando llegaron otra gente, que otros llegaron, por ejemplo, los españoles a las Américas. Cuando llegaron a las Américas no encontraron restos de Don Quijote en las ruinas, pero cuando los judíos llegan, aunque un, otros tipos de judíos, porque había judíos que ya vivían de hacía muchos siglos en la tierra en Jerusalén, encuentran textos escritos en hebreo del mismo texto que ellos rezan acá. No son nuevos, es parte de la identidad territorial, cultural del pueblo judío. Los judíos rezan 3 veces al día mirando a Jerusalén. Jerusalén no aparece mencionada una sola vez en el Corán, y en la Biblia hebrea aparece cientos de veces, para dar un ejemplo. Entonces, hay mucha ignorancia frente al tema, y lamentablemente existe un trágico conflicto entre israelíes y palestinos, y en su momento con algunos países árabes de la región, pero hay que conocer la historia para entender por qué seguimos con el conflicto. Porque en el año 1947, les voy a dar un dato que la gente tiene que saber, eh, desde comienzo del siglo XX empiezan a haber tensiones entre la población judía y la población árabe que vivía en la tierra de Israel. La tierra de Israel nunca fue un estado, nunca existió un estado palestino como tal. Durante 400 años del Imperio Otomano, desde el año 1516 hasta 1918, esa tierra estaba dividida en provincias, en 3 provincias que ninguna tenía ningún nombre conectado con Palestina ni cosas por el estilo. Y entre paréntesis, el nombre Palestina lo dieron los romanos hace 2000 años para borrar la presencia judía de Judea, la zona de Jerusalén y sus alrededores, y tomaron un nombre de los pueblos filisteos, que eran pueblos de la costa que venían de Creta y de Grecia, y llamaron así la tierra para querer borrar la presencia judía en esa tierra. Entonces, en el año 1947, después de muchos intentos de pacificar estos grupos en una tierra que administraban los ingleses después de la Primera Guerra Mundial, y que no era un estado, o sea, toda la población que vivía ahí, Palestina no era el nombre de un estado ni un pueblo, era un nombre geográfico, territorial. Los judíos tenían pasaporte palestino de ahí. Los diarios judíos llamaban el diario el Palestinian Post, porque era el diario del lugar, es como si el periódico de Guadalajara o de Jalisco, lo que sea. Entonces, ¿qué pasó? Dado que los dos grupos reclamaban el territorio y había hubo enfrentamientos en distintos momentos, en los años 20, en los años 30, y comentados están los ingleses, los judíos, violencia, hay momentos de estabilidad, se construyen cosas. En ese momento hubo una comisión de las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, que esta comisión quiso estudiar qué se puede hacer para resolver el problema. Y usaron una opción jurídica y una opción política, que es cuando dos personas quieren un mismo territorio, hay dos posibilidades: o que una se queda con todo y el otro con nada, o lo que hace es se reparte, una parte para uno, una parte para el otro. Y eso es el modelo de la partición, que fue la propuesta mayoritaria que puso las Naciones Unidas, la Comisión definió eso, y eso fue llevado a votar. Y ahí estaban todos los países, incluyendo el bloque comunista,
el bloque prooccidental, los países árabes, que eran una gran cantidad, los países de América Latina, y en esa votación obtuvo 2/3 la moción de establecer un Estado judío, un Estado palestino, y la idea era que Jerusalén quede como una ciudad media internacional. Esa era la idea original. Eso implicaba una parte más pequeña para los judíos, donde había más presencia judía, una parte para los árabes locales palestinos, y lamentablemente lo que ocurrió es que Israel sí aceptó eso, aunque era mucho menos de las expectativas, y una vez que se retiraron los ingleses, en 1948 proclamó la independencia de ese Estado llamado Israel. Quienes no aceptaron y se perdieron la posibilidad de tener un Estado desde hace más de 75 años, fueron los árabes palestinos junto con los países árabes. La idea era: no acepten porque los vamos a echar al mar y nos vamos a quedar con todo. Y inmediatamente vino un ataque de los países árabes como Jordania, un país inventado pocos años antes, Irak, Siria, Líbano, Egipto, y ese ataque es lo que se llama en la historiografía como la guerra de independencia, o en la historiografía palestina como la Nakba, la catástrofe, porque ahí se genera problema de refugiados, se genera... Pero la pregunta es: si los palestinos hubiesen aceptado, hubiesen llegado al mismo territorio que están reclamando hoy los sectores moderados, porque hay muchos sectores como Hamas que para ellos Israel no tiene, ni los judíos tienen derecho a vivir autónomamente en ese territorio, y es un grupo, y eso no lo digo yo, busquen en internet la plataforma de Hamas, busquen en su plataforma lo que dicen. Su objetivo es instalar un Estado islámico radical que se guía por la ley islámica como ellos la entienden en todo el territorio. Es decir, no hay lugar para ningún espacio de independencia judía en ese territorio. Y el fin es el jihad, es decir, la guerra santa. Y el propósito es genocida. Entonces, el único grupo que realmente tiene una ideología genocida en ese lugar es grupos como la Jihad Islámica o como Hamas, que no representan, por supuesto, la totalidad de los palestinos. Hay sectores palestinos que iniciaron las negociaciones de paz en lo que fueron los acuerdos de Oslo en la década de los 90, que parecía que por fin se iba a ver un acercamiento y un acuerdo de paz duradero, y en el interín muchos países árabes firman la paz con Israel, como Egipto, como Jordania, después otros países más periféricos a nivel de la región, pero el problema palestino subsistía como tal, y lamentablemente la estrategia de Hamas de generar un ataque terrorista masivo que generó 1.200 muertos, de los cuales la gran mayoría civiles, violaciones, meter bebés en hornos y quemarlos en los hornos de, digamos, de las casas, una masacre total, atacar a jóvenes que estaban en un festival de música por la paz y asesinar a 250 jóvenes y violar a las chicas, y después secuestrar a 240 personas, incluyendo no solamente israelíes, había árabes, había trabajadores de distintos lugares, había gente de muchas nacionalidades. Todo eso con la idea de que provocar, ellos sabían que Israel va a reaccionar y generar toda una cuestión, porque estos grupos tienen una concepción apocalíptica. Cuando todo está peor, todo está mejor. Y desgraciadamente, esa falta de voluntad de querer convivir pacíficamente con Israel, que empezó en 1948, generó diversas guerras y conflictos, no solo con los palestinos, sino también con otros países árabes, que con el tiempo se fueron resolviendo. Caso Egipto, el estado más poderoso, más poblado del mundo árabe, pues con Jordania, y el proceso iba avanzando muy bien, pero según algunos, justamente había un avance en las negociaciones con Arabia Saudita e Israel. Arabia Saudita es el país árabe más rico y más importante, porque tiene los santuarios sagrados para el Islam, y porque tiene un poder de influencia muy importante. Y en ese momento parecía que iba a avanzar, y algunos cientistas sociales y periodistas dicen: justamente para evitar ese acuerdo que hubiese cambiado el Medio Oriente de ser un espacio de conflictos a un espacio de paz y prosperidad y desarrollo, quisieron dar ese golpe justamente para generar una reacción total, porque para ellos
y lo han dicho, no lo digo yo, lo declaran públicamente. Hay reportajes que uno puede encontrar en YouTube de líderes de Hamas diciendo, si muere 1 millón de personas, no importa, 2 millones, no importa, tenemos que lograr la meta. Es decir, no les importa la población civil, su propia población, no construyen refugios. Hay otra declaración que dijeron, ¿por qué no construyen refugios? Le dijeron, si sabían que va a haber ataques israelíes para la población. Se dijeron, ese no es nuestro problema, nosotros nos ocupamos de nuestros túneles para nuestros combatientes. Que Naciones Unidas y otros se ocupen de la población civil. Es decir, hay una actitud que la gente no entiende, o grupos progresistas que a favor de la diversidad sexual, a favor de los derechos de la mujer, todo, apoyen a un grupo como Hamas que asesina a la gente, a gente homosexual en la franja de Gaza, que tiene a las mujeres cubiertas totalmente y no les permite, que no pueden hacer nada sin un hombre que las autorice o las mueva. O sea, no se puede entender cómo grupos progresistas, entre comillas, apoyan a un grupo con una clara ideología fundamentalista. Otra cosa es decir, tiene que haber paz entre israelíes y palestinos, los palestinos tienen derechos de Estado, que son cosas que yo también adhiero. Y creo que es importante eso, llegar a un acuerdo de paz, de respeto mutuo, tú acá, yo acá, y cada uno hace su vida, y si se puede colaborar, qué bueno, para avanzar en eso. Creo que mucha gente confunde lo que es un grupo como Hamas, que es un grupo asesino, terrorista, que no existe en su léxico el concepto de paz. Sí, pues justamente para mí es muy importante hacer este tipo de videos para informar a la gente de habla hispana, porque acá nos ha llegado información un poquito difusa a tal punto de que hay quienes piensan que Israel es quien está invadiendo, ¿no? Y muestran a los ciudadanos palestinos en un horror. Y claro, la guerra es horrible, nadie quiere una guerra, ¿no? Sin embargo, pues Israel, desde mi punto de vista, por una parte, pues se está defendiendo, está tratando de poner orden en este conflicto. Y bueno, veo que la tiene bastante difícil, sobre todo en la lucha mediática, ¿no? En los medios y todo esto, Correcto. porque la siguiente pregunta va muy acorde. ¿Cuál supone usted que sea el origen de las marchas pro-Palestina en países occidentales? Bueno, mira, el conflicto es complejo y la verdad que es muy doloroso ver civiles muertos, sean de donde sean. Es decir, no hay que olvidar que esto empezó con, o sea, ningún país del mundo. Vamos a suponer que Belice, por algún motivo que reclama México, decide invadir México, matar a 1.200 personas, secuestrar gente y tirar cohetes, que eso no mencionamos. Jamás ha tirado aproximadamente 10.000 cohetes y misiles a la población israelí. Y si no fuera por los dos sistemas que tiene Israel para combatir eso, que son el escudo hierro, un sistema de misiles contra cohetes de corta duración que llegan, y porque hay una ley desde hace más de 25 años que las casas que se construyen en Israel tienen que tener una habitación, que puede ser un dormitorio, puede ser algo blindada, es decir, construida con hormigón, con paredes firmes para intentar protegerse, porque como la distancia es tan chica, estamos hablando de algo muy pequeño, más chico que el estado de Hidalgo, entonces algo muy pequeño, entonces las distancias son rápidas, hay 15 segundos para entrar en un refugio, pues si te cae un cohete, aunque no sea de los grandes, donde tú estás, mata a la familia, sin duda. Entonces, gracias a que eso, las víctimas de los cohetes están en decenas y no en centenares, si no serían centenares. Es decir, y no es que no matan mmm, más gente porque no quieran, no matan más gente porque no pueden, porque desde el lado de Hamas y también ahora en el norte, Hezbollah, otro grupo fundamentalista islámico, pero en este caso de orientación chiita, apoyado por Irán, su objetivo es atacar a los civiles como fin. El objetivo de Israel no es atacar civiles, es atacar a los terroristas de Hamas, pero lamentablemente ellos se escudan, y ese es lo que se llama una guerra asimétrica urbana, construyen lanzamientos de cohetes en escuelas, en hospitales, en viviendas comunes. Entonces yo hago la pregunta, si yo estoy acá con mis familias que están recibiendo estos cohetes, y el que dispara esos cohetes tiene los cohetes en una casa de familia, y desde ahí salen, ¿qué hago? Digo, ah, no, si están ahí, entonces que siga disparando y que pueda matar a mi familia, o trato de defenderme. O sea, hay que entender, es un dilema ético muy difícil, pero también creo que hay una claridad porque uno tiene la obligación, todo Estado, de defender a sus ciudadanos de este tipo
de horrores, ¿no? Como tal. Ahora, en la opinión pública hace mucho hay algo que un historiador, un investigador francés, Pierre-André Taguieff, llama la nueva judeofobia, que es una combinación muy perversa de motivos del antisemitismo clásico, antijudaísmo clásico, hasta incluyendo nazi o neonazi, sobre los judíos, etcétera, teorías conspirativas, eso. Dos, una actitud de grupos de izquierda radical antiglobalifóbicos contra el capitalismo, contra el mundo, contra esto, contra lo otro, contra una convicción, todos los pueblos nos unimos sin tomar en cuenta con quién te unes, ¿no? Porque muchos de estos grupos progresistas no creo que estarían muy felices teniendo que vivir en Irán, en estos estados fundamentalistas, donde una mujer no puede salir a la calle de la mano con su pareja o su esposo, o no puede, tiene que estar totalmente cubierta porque si no la, la golpean o la ponen en la cárcel. Y toda esta guerra lamentablemente tapó que el premio Nobel este año por la paz se le otorgó a una mujer, a una líder de derechos humanos en Teherán, en Irán, que defiende la causa de las mujeres en un régimen totalitario de este tema. Entonces, esa combinación de elementos antisemitas clásicos con elementos, digamos, globalifóbicos, radicales contra el mundo y un enojo contra el malestar, y elementos del islamismo radical, generan un cóctel muy peligroso. Entonces, vemos en muchos lugares, menos en América Latina, salvo algunos gobiernos muy proiraníes y anti-occidentales, como el caso de Venezuela, de Nicaragua, de Belice, de Cuba, pero en general la mayoría de los países han tenido una postura más equilibrada, digamos, o por lo menos que entienden la responsabilidad de un Estado democrático, como es el caso de Israel, de resguardar a su población ante ataques, y ningún país europeo toleraría eso, lo que le ocurrió a Israel, quedándose callado. Entonces, hay una confusión, a veces no por mala fe, pero por ignorancia, de no entender las cuestiones, pues, mira, ellos son los fuertes y estos son los débiles, entonces yo apoyo a estos que son los débiles. Y es verdad que Israel tiene más desarrollo social, económico, tecnológico que los palestinos, pero lo que hay que entender es esto. Pocos grupos humanos han recibido tanto dinero como la Franja de Gaza per cápita en los últimos 50 años. La gente no sabe, y esto es un escándalo, que en Naciones Unidas hay dos organizaciones que se ocupan de los refugiados del mundo, que es un drama humano. Los que tienen que escapar por violencia, por falta de oportunidades, lo vemos en África, lo vemos acá en nuestra frontera norte, etcétera, etcétera. Hay una organización que se ocupa de todo el mundo y una especial solo se ocupa de los palestinos. Y hace más de 60 años esta organización, la UNRWA, ha invertido billones y billones de dólares, que en cualquier lugar eso sería que estarían un lugar muy desarrollado. Pero ¿qué pasa? Y particularmente en la Franja de Gaza, ese dinero lo invierten en construir túneles, en construir armas, en construir, y no en escuelas, hospitales, desarrollo para mejorar plantas de agua, para mejorar la situación de su población. O sea, hay una responsabilidad de estos gobiernos que, entre paréntesis, Israel no está en la Franja de Gaza desde 2005. O sea, hace 18 años que la población de Gaza tiene total autonomía. Israel controla las fronteras para que no sigan importando armas y este tipo de elementos. Pero durante mucho tiempo, trabajadores de Gaza venían a trabajar a Israel, más de 20.000 por día. Hay exportación, importación de verduras, de comida, de alimentos. Hay todo un flujo todo el tiempo, pero jamás, en lugar de apostar a la paz, al desarrollo de su gente, apuesta a esta guerra santa contra los israelíes. Y eso ayuda a explicar el caos. Y mucha gente que obviamente no conoce nada del Medio Oriente ni de la historia, porque realmente es muy complejo entender este tema y entender las mentalidades, que no son las mentalidades occidentales. Estamos hablando de grupos que tienen otra visión del mundo frente al papel de la religión, el papel de la mujer, el papel de la autoridad, la visión de la democracia. Entonces, estos grupos generaron, en la opinión pública, han hecho un trabajo muy bueno en centros universitarios, tienen ideólogos que apoyan estas causas, hay una demonización del sionismo, que es el movimiento de liberación del pueblo judío. Y acá hay una paradoja. Aún los críticos de izquierda más radical no dicen
que habría que destruir la sociedad norteamericana, pues es una sociedad de colonos que llegaron ahí o en las Américas. O sea, nadie dice entonces hay todos los que no sean de los pueblos autónomos tienen que irse de México, de Guatemala y solo tienen que quedárselo. Ustedes escucharon ese argumento, pero a Israel se lo plantean a pesar que a diferencia de los demás, no es alguien que llegó nuevo en el siglo XIX, vivió 3000 años en la región, no es un extraño. Es la cultura, la lengua, el territorio de la fe, Jerusalén, Hebrón, todos los lugares sagrados en la historia que lo pueden encontrar en la Biblia. Es la tierra de la promesa de Abraham. O sea, uno puede encontrar que no es un tema inventado ahora. Y el sionismo es un movimiento que buscó ayudar a desarrollar el retorno de los judíos a su patria histórica y construir una sociedad. Había líneas más socialistas, líneas más religiosas, había todo tipo de líneas, pero es un movimiento nacional, como muchos movimientos que surgen en Europa del siglo XIX y que ayudan a explicar también el origen de naciones como México, Argentina, es decir, se desarrollaron con estas ideologías y se crearon estas nuevas naciones como tales. Entonces, yo creo que parte por ignorancia, parte por modas, parte por un trabajo ideológico que hacen desde hace 30, 40 años en marcos universitarios, algunos ideólogos de estas ideas radicales que ayudan a que mucha gente de buena fe participa sin entender realmente mucho de este trágico conflicto y sin entender que esos que está apoyando, si él estuviera en su ciudad, son los que lo matarían o lo encarcelarían o lo torturarían por querer vivir en una sociedad libre y democrática. Sí, ciertamente es lamentable el hecho de que incluso todo este tema ha llegado a una, no sé, la llamaría caricaturización de los hechos, ¿no? Incluso asuntos como el sionismo que recién menciona ha sido caricaturizado a tal forma de que se imaginan a los judíos como una secta malvada que tiene a todo mundo o tiene agentes en el poder y quiere dominar al mundo, ¿no? Por ejemplo, corre por ahí un famoso libro que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos para informar a la audiencia, ¿qué es el sionismo? ¿Por qué? Para quitarnos un poquito esta caricatura que nos han hecho los medios. Muy bien, bueno, vamos a empezar. Mencionaste ahora un libro que es el libro como el clásico, libro clásico del antisemitismo moderno. Es decir, el antisemitismo en términos, la palabra antisemitismo la acuñó un propagandista antijudío, se llamó Wilhelm Marr, hacia 1880 por ahí, para oponer como una lucha entre los pueblos arios de Europa y los judíos, ¿no? Pero es parte de un viejo antijudaísmo histórico. Entonces empieza a usarse la palabra antisemita y en Europa en el siglo XIX surgieron movimientos políticos que veían que parte de sus banderas era limitar a los judíos o eliminar a los judíos o echar a los judíos y lo usaban políticamente en épocas de crisis económicas, problemas migratorios que había en Europa en esa época, como lo vemos hoy. En todo ese contexto, desde el siglo XIX, surgen distintos movimientos nacionales. Todos los pueblos que se definan como se definan, es una cuestión de autodefinición. Si nadie te puede definir a ti quién eres, uno se autodefine. Obviamente que depende también de los otros. Entonces, en el siglo XIX surge una serie de pensadores que dicen que los judíos no son solo una religión, sino que los judíos son parte de un pueblo. Y como todos los pueblos tienen derecho a tener un marco en el cual poder desarrollar su cultura, su lengua histórica, el hebreo. Había varias lenguas, no es la única, pero era la lengua, digamos, clásica de la Biblia y de otros temas. Y eso implicaba un retorno a la tierra y la idea era volver, trabajar la tierra, conectarse con esa tierra. Y yo invito a que lean la obra central hubo distintos pensadores, la figura más famosa fue alguien que nació en Budapest, después vivió en Viena, un periodista, un escritor llamado Teodoro Herzl. Herzl fue como el que armó la estructura de lo que se llama el sionismo político, es decir, hay que hacer un trabajo de contactos políticos, hay que organizar temas económicos para cómo hace la gente pobre para emigrar y qué pasa con cómo se lleva la gente y cómo se construye la base de un Estado que es un Estado. Yo los invito para ver si, o sea, porque si tú lees, por ejemplo, libros antisemitas, tú ves lo que dice. Lean lo que dice uno de los panfletos
políticos más influyentes del siglo XX, que se llama El Estado de los Judíos, que lo escribió Herzl. Está en internet, lo pueden ver. Lean cuál es el proyecto sionista. Fíjense si aparece ahí algo de genocidio, algo antiárabe, todo lo contrario. Y si quieren leer más, lean la novela que escribió Herzl, su visión, cómo va a ser este movimiento cuando todavía no existía, por supuesto, cómo debería ser. Y lean ahí porque ahí árabes y judíos conviven en armonía y a los únicos que se echa es a los extremistas de cualquier lado y la religión está limitada para que no se metan en la vida individual de las personas, que cada uno, y se limita el poder político de las religiones dentro de ese estado que imaginaba. Lean las fuentes, porque la gente habla desde afuera sin leer. Están todos en internet. Entren y vean lo que dicen. Porque si yo entro en la plataforma de grupos como Hamas hoy, dicen claramente que su objetivo es destruir el Estado de Israel y el camino es la Guerra Santa o Jihad. Lo dicen claro. Lean que escribía Herzl en ese momento y van a ver que el proyecto era crear una sociedad democrática, plural, con influencia europea, porque esa era la idea de la época, en la tierra histórica de los judíos, y veían una sociedad donde hay una convivencia de paz, una cultura, ciencia, tecnología. Esa era la visión que en parte se dio, en parte, porque el objetivo era eliminar el antisemitismo. Herzl y otros pensadores ven que, aunque los judíos quieran integrarse en sus países y sean patriotas, etcétera, los ven como extranjeros. Y entonces decía, bueno, para los judíos que no pueden adaptarse a ese clima y también para que estos países no tengan problemas, los judíos quieren volver a su patria histórica para volver a ser una nación normal, entre comillas, y poder vivir en paz. Esa era la idea. Y entonces, ese es el sionismo. Sabemos el movimiento nacional de autodeterminación y de liberación del pueblo judío. Hoy día está demonizado de teorías del complot internacional, cualquier cosa. O hay gente que dice, no, yo no soy antisemita, pero soy antisionista. Y eso es una excusa. En la mayoría de los casos, puede haber excepciones. En la mayoría de los casos, la gente que repudia el derecho de los judíos a tener su propio Estado es la misma gente que plantea teorías conspirativas o satánicas de otro tipo con respecto a los judíos. Entonces, es, digamos, la misma señora con otro atuendo, pero es lo mismo. Lamentablemente es eso. Y hay mucho, de vuelta, desconocimiento de la historia del Estado de Israel, de los conflictos, y lamentablemente hay un clima muy hostil a la población judía en gran parte del mundo hoy, a raíz de este encuentro, este conflicto que agudiza algo y que genera afectaciones que van más allá de los hechos, ¿no? Son proyecciones en un mundo tan complejo, tan caótico, tan incierto, que la gente busca por respuestas fáciles. Y las teorías conspirativas ayudan no te resuelven el problema, pero te ayudan, ahora entiendo por qué me va como me va en la vida. Lo que es obviamente un escape negativo y que no te da respuestas. Así es, me parece que las personas en general deberíamos ser un poquito más conscientes, ¿no? De pensar que, bien o mal, con sus virtudes y defectos, el Estado de Israel ha visto por su gente, por su crecimiento en materia educativa, industrial, en general, ¿no? De consolidarse como una nación. Y como mencionaba, todo el aporte económico que se le ha dado a Gaza, pues, ¿dónde está, no? ¿Por qué no hay escuelas? ¿Por qué no tienen su propia forma de abastecerse de agua? Porque esa es otra, ¿no? He visto Claro, en las noticias que dicen, no, es que Israel es malvado porque les cortó el agua, les quitó la luz, les quitó el internet, pero ¿por qué no nos hacemos la pregunta de, bueno, con todos esos recursos que llegan a Gaza, ¿por qué no lo invierten en infraestructura para que ellos puedan ser autónomos? O sea, básicamente por lo que he totalmente. podido investigar, los gazatíes dependen hasta cierto punto del Estado de Israel e incluso les permiten ir a trabajar allá, ¿no? Es Correcto. como acá en México Pero vamos a mira, Estados Unidos. claro, pero mira, es esa diferencia, porque los suelos son 5 veces más altos en Israel que en la Franja de Gaza. Toda la gente quiere trabajar porque son mejores condiciones. Pero mira, lamentablemente hay una tragedia. Y de vuelta, el pueblo palestino hoy está sufriendo una terrible situación.
Ahora, el responsable principal de esta situación no es el Estado de Israel, es Hamás, el líder responsable que gobierna esta zona de tierra, en primer lugar. En segundo lugar, hay que buscar una solución negociada, obviamente que no con Hamás, porque tú no puedes negociar con alguien cuya meta es eliminarte, asesinarte, destruirte, que no puedes negociar con alguien así. Con otros sectores palestinos que buscan algún tipo de acomodamiento, habrá que llegar a algún acuerdo que ninguna de las partes va a estar 100% conforme, pero que van a permitir una vida de una mayor normalidad, que es lo que la gente quiere. ¿Qué quiere la gente? Vivir relativamente en paz, tener la posibilidad de desarrollarse personalmente, tener las necesidades básicas eh, cubiertas, ¿no? Y poder elegir su estilo de vida dentro de sus posibilidades, ¿no? Sin hambre, sin miedo. Bueno, todos queremos algo así. Y lamentablemente es verdad, los palestinos viven una situación muy difícil, pero la responsabilidad principal está en el liderazgo que generó a propósito esta situación, y lo dicen, pues escuchen lo que dicen en sus reportajes ahora. Lo generaron porque para ellos no importa que mueran cientos de miles o millones, su objetivo es al final destruir el Estado de Israel y eliminar a la población judía de esa región. Por eso es una lucha tan complicada. Con otros estados árabes que llegó a negociaciones, hay paz y hay estabilidad y hay posibilidades de proyectos de desarrollo, ¿no? Entonces, jamás es volver al pasado, volver a lo peor del fanatismo religioso, del fundamentalismo religioso como tal. No es un interlocutor, muchos grupos que apoyan, si dialogarían una hora con esta gente, saldrían corriendo, realmente, por lo peligroso que son O no saldrían. sus ideas para alguien que quiere una vida más en libertad y en democracia y en paz. Entonces, es muy trágica la situación, lamentablemente, y es verdad que hay gran sufrimiento de la población palestina, no se puede negar y hay que ser honestos, y que hay muertos inocentes civiles eh, que sufren las consecuencias de esta guerra terrible que vive la gente. Pero vuelvo a decir, jamás están, hace 18 años dominan totalmente la zona. ¿Qué hicieron en 18 años? Construyeron túneles, construyeron armas. Fíjense algo interesante. Es verdad que como Israel bloqueó esta zona, aunque hay otra frontera que hay que decir, la otra frontera es la frontera, digamos, norte de la Franja de Gaza, que está Egipto. Egipto controla en la zona de Rafah esa frontera. ¿Por qué ningún país árabe que se ve tan difícil la situación de los palestinos les permite que entren? ¿Son sus hermanos? ¿Por qué no dicen vengan con nosotros mientras está la guerra o para estar en paz? No los quieren, lamentablemente. Y una cosa más, es verdad que en Gaza dicen que escaseaban alimentos, medicamentos, agua. ¿Saben que no escasean cohetes para tirar? Porque eso es donde invirtieron. Y hasta el día de hoy, como dije, alrededor de 10.000 misiles de todo tipo, desde grandes y precisos hasta más rudimentarios, hasta morteros, todo el tiempo siguen atacando no a bases militares, a ciudades, aldeas de población civil. Y si no hay, como dije, muchísimos cientos y cientos de muertos, se debe a que Israel toma precauciones para cuidar a su población. Pero si no, estaríamos en un escenario donde habría decenas de muertos diarios de estos ataques que hacen desde la Franja de Gaza. Jamás y otro grupo más pequeño que se llama la Jihad Islámica, grupos financiados por Qatar, financiados por Irán, que tienen agendas, como dije, agendas claramente genocidas. Y por eso, no me crean, busquen y lean sus documentos y lo van a encontrar muy claro. Por eso dijimos, el mundo de hoy requiere comprensión, ir más allá de las noticias falsas y más allá de las ideas comunes. Hay que entender para conocer. Y eso requiere, por supuesto, estudio y profundización. Y mucha gente prefiere algo así. Dime en una palabra quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Ah, ellos son los malos. Ellos están acá sin entender la complejidad de un conflicto tan doloroso y que no es una cuestión que empezó hace 2 meses, sino que tiene más de 120 años. Sí, es realmente muy duro, muy duro. Nadie quiere la guerra, honestamente, pero bueno. Bueno, Eh, estos bueno, grupos sí, sí, porque para de ellos acuerdo.
ellos, el martirio, el morir en la guerra santa es la mayor aspiración y así educan a sus hijos. Esos son los valores con los que están educando a su gente. La gente normal, fíjate algo interesante. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora no ha habido ninguna guerra entre dos democracias. Ha habido entre dos estados autoritarios o entre una democracia y uno que no es democrático, caso Ucrania-Rusia, o cualquier guerra. Fíjate tú, los estados democráticos saben que la guerra no es el camino, pero los grupos, este nuevo tipo de guerras, que llaman guerras asincrónicas entre actores no estatales, radicales, y estados que tienen leyes, que tienen estructura jurídica, que se guían por normas democráticas, y estos grupos que hacen lo que quieren, no tienen problema. Todo. No es que, nadie, que ellos sí quieren la guerra y lo declaran, no es una suposición. Entonces, veamos los hechos y rompamos los prejuicios y lleguemos al fondo de la situación. De acuerdo, sí han llegado a ser muy, muy descarados, ¿no? Ellos mismos fueron los que subieron videos y todo tipo de anuncios del ataque, ¿no? Del Correcto. reciente ataque. Ya para finalizar nuestra entrevista, doctor, me gustaría saber si ha tenido recientemente alguna reunión o ha habido alguna reunión entre la comunidad judía, ya sea de México o internacional, en la cual se hayan planteado estos temas. Y pues bueno, básicamente la pregunta sería, ¿qué es lo que piensa la comunidad judía? ¿A qué conclusiones han llegado? ¿Cómo se siente la comunidad judía con todo Ujú. con toda esta Bueno, situación? bueno, la gente se siente preocupada y angustiada por varios motivos. Primero, por lo que pasa en Israel, porque muchos tenemos familia o amigos o gente. Yo personalmente tengo muchos amigos, tengo un amigo que le secuestraron dos hijos, que todavía están secuestrados, o tengo un amigo un colega que le mataron a un hijo, y tengo familia que está desplazada, así como hay muchos cientos de miles de palestinos que Israel les pidió que se vayan para que estén hacia, dejen la parte, digamos, sur y vayan hacia el norte de la Franja de Gaza. Y también hay en Israel más de 250.000 personas que están desplazadas del norte y del sur o se autodesplazaron porque tienen miedo de esta situación de ataques y eso es muy doloroso. Entonces, la comunidad judía está muy preocupada por eso. También está preocupada por el auge del antisemitismo en las redes sociales. Es terrible muchas de las imágenes que comparan al judaísmo, al sionismo con el nazismo, que dicen cualquier tipo de cosa. El aparato de propaganda de redes como Al Jazeera y otras redes futbolistas financiadas por Kuwait y otros es terrible. Qatar, es decir, hay sin duda una preocupación por eso. Y bueno, no es que los judíos tienen distintas posturas, hay judíos que están más pro-palestinos, hay judíos que son más pro-Israel, hay judíos que son más de izquierda, hay judíos que son más de derecha, hay judíos de todo tipo de ideas. Los judíos no tenemos una sola forma de pensar. Eso es un mito externo. Hay una enorme diversidad religiosa, hay gente más observante, menos observante, en todos los aspectos. O sea, los judíos somos un grupo muy plural, muy diverso a nivel interno, y hay distintas actitudes acerca de qué conviene hacer. Sin duda hay una preocupación, como dije, por un auge que estaba latente, pero se incrementó de un odio hacia los judaísmos. Y hay una cosa importante, si hablamos en México en particular, la sociedad mexicana es una sociedad que más allá de ciertos problemas muy serios de violencia conectados con el narcotráfico y con otro tipo de problemas, hay una buena convivencia, digamos, si bien hay prejuicios hacia las poblaciones, digamos, indígenas, hacia los judíos, hacia otras minorías, hay estudios que se hacen anualmente y se nota que hay prejuicios. Es una sociedad que la convivencia es relativamente buena y tenemos que preservar, no podemos permitir que el odio contamine la convivencia que tenemos en México y en ningún otro país, digamos. Entonces, no hay lugar en México para el odio antisemita, para el odio antiislámico, para el odio anti-minorías sexuales, para el odio anti-minorías religiosas o minorías étnicas. Creo que tenemos que aprender, y eso nos preocupa realmente porque están llegando esas ideologías que quieren llegar a los jóvenes y en lugar de generar una cultura de diálogo, de respeto, se genera una cultura de intolerancia y de odio. Y eso es muy preocupante porque en las redes sociales hay una enorme cantidad de lo que se llama discursos de odio,
que también tienen problemas, están prohibidos en teoría, o deberían estar prohibidos, hacia cualquier grupo, no es algo exclusivamente con respecto a los judíos. Pero bueno, yo creo que hay que ser optimista en el sentido de que, bueno, el pueblo judío tiene una enorme capacidad de resiliencia. Como decía, pronto viene Navidad y el mundo celebra el nacimiento de un judío que vivió hace 2000 años en la tierra de Israel, como tal, donde en esa época, como decía, todavía no existía el cristianismo, no existía el islam, por supuesto, pero ya los judíos vivíamos y habitábamos esta tierra histórica, la tierra de la promesa para el creyente, la promesa de Dios a Abraham, en el capítulo 12 del Génesis y en el resto. Y creo que uno tiene que, el creyente confía en que en última instancia los designios divinos son positivos al final de cuentas, a pesar de que no entendemos toda la trama de la historia. Y el no creyente tiene que seguir luchando por un mundo más justo, menos violento. Entonces creo que desde ambas perspectivas podemos seguir intentando trabajar contra los grupos radicales que en lugar de que quieren un mundo en paz, quieren un mundo en permanente guerra y caos, porque ahí es donde ellos ganan. ¿Qué les diría a la juventud mexicana? Que generalmente son los que nos están bombardeando con diferentes ideologías y que no necesariamente están bien enfocadas. Mira, no sé, mucha diversidad también en México. ¿Quiénes son los jóvenes mexicanos? Hay de todo. Hay gente increíblemente creativa y trabajadora que se esfuerza desde que camina kilómetros para ir a la escuela, que hace un esfuerzo para ayudar a su familia a poder alimentarse. Hay gente que son de clase media, tienen más acceso, más posibilidades. Todos los jóvenes, lo que diga que los jóvenes sean críticos, tengan un pensamiento crítico, no se acepten cualquier fake news que aparecen en las plataformas, que sean más críticos, que luchen por un futuro mejor, que trabajen, que se comprometan por un futuro mejor, que cambien lo que no les gusta. Hay mucho por cambiar en este mundo, que cuiden el planeta, el medio ambiente, que cuiden la libertad, porque la libertad es algo que no es obvio, hay que ganárselo en cada generación. Entonces le diría a los jóvenes que luchen por lo que creen, que siempre con valores de respeto hacia el otro, digamos, respeto a la diversidad y que no se dejen vencer ni por la angustia ni por el pesimismo. Hay que seguir siempre adelante. Bueno, pues una exquisita entrevista la del día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, gracias por iluminarnos un poquito, ¿no? Con este tipo de temas. Esperamos Muchas tenerlo gracias, Kumiko, y nuevamente en el muchas canal. gracias a todos los que nos escuchan. Shalom y que la pasen bien. Shavua Tov. Gracias, shalom, shalom.